usted se encuentra, yo le invito a que empecemos a orar la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor. Amén. Donde sea que usted se encuentre, bajo la situación en la que usted se encuentre, yo le invito a que en esta mañana usted empiece a buscar la presencia del Señor. Señor, estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Agradecidos contigo, Padre, por la oportunidad que nos das de adorarte, Jesús. Y te pedimos en esta mañana que tu presencia pueda bendecir nuestros corazones, Señor. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, adoremos a gran Dios, a gran Dios. Adoremos, adoremos a gran Dios, a gran Dios, que su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Levantemos nuestras manos al Rey, exaltemos al Cordero de gloria, expresemos nuestra gratitud al que vive por siempre, a Cristo el Señor. Adoremos, adoremos a gran Dios, a gran Dios. Adoremos, adoremos a gran Dios, a gran Dios, que su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Rey de reyes,
Salvador, te adoramos, Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos, Rey de Reyes, soberano, poderoso Salvador, te adoramos, adoremos, adoremos a gran Dios, a gran Dios, adoremos, oh, adoremos a gran Dios, a gran Dios, que su vida entregó por amor, con su sangre compró salvación. Adoremos a Jesús. Te exaltamos en esta mañana, Jesús. Te agradecemos por tu misericordia, Señor. Te amamos, Señor. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor
brazos de amor, tu amor me envuelve, llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tengan todos muy buenos días, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sean con cada uno de ustedes. Nos alegramos, mis amados hermanos y hermanas del Centro Familiar Cristiano Labranza, de poder congregarnos en esta mañana, este domingo precioso que el Señor nos regala en su soberana voluntad. Hoy es el día del Señor, por lo cual tenemos que alegrarnos y gozarnos de poder estar en su casa y en los diferentes lugares donde nos están mirando, donde están recibiendo la señal. Quiero bendecirles en el nombre de Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios por la fidelidad de la iglesia, que en medio de este tiempo de dificultad, de crisis, de aflicción y de prueba, usted ha mantenido invariable su fe, su fidelidad y su compromiso con Dios. Esto, mis amados hermanos, sin duda alguna, evidencia la fe genuina que está en nuestro corazón. Mis amados hermanos de labranza, gracias. Quiero aprovechar este espacio antes de que nos introduzcamos al texto y a la enseñanza de esta mañana para agradecerle por todas las muestras de cariño, de misericordia y de solidaridad que ustedes han manifestado a través de la ofrenda de víveres, de comestible, de granos básicos, de implementos de higiene, de aseo personal. Gracias, mis amados hermanos, porque con toda seriedad atendieron nuestro llamado y nos sentimos agradecidos con Dios porque vamos a través de esa generosidad de ustedes bendecir a algunos hermanos que están en este momento atravesando momentos de dificultad, que yo sé que son momentáneos, mis amados hermanos, porque pronto veremos el favor de Dios.
También quiero motivarles para que usted se mantenga informado a través de las redes sociales, a través de todos los canales en los cuales estamos de forma constante y continua, no solamente trayendo enseñanzas, trayendo cápsulas de esperanza, y también, mis amados hermanos, los anuncios pertinentes al quehacer de la obra y del desarrollo del ministerio, pues la iglesia del Señor sigue avanzando. La Biblia dice, mis amados hermanos, de que el justo irá como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, mis amados, yo les aliento y les animo en el nombre del Señor para que usted se mantenga triunfante y perseverando en el camino del Señor. Mis amados, sin más preámbulo, yo quisiera llevarles en el nombre del Señor a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 12. Durante todo este mes de marzo nos hemos dedicado a tratar el tema de la familia. Y miren, mis amados hermanos, doy gracias a Dios por la dirección del Espíritu. Doy gracias a Dios por la dirección del Espíritu Santo. Porque, mis amados, cuando el Señor puso en nuestro corazón que el mes de marzo fuera de la familia, si ustedes recuerdan, el primer tema que nosotros tratamos fue precisamente a Josué capítulo 24, verso 15. El propósito, me acuerdo de esa mañana, era trabajar unos 7 principios que debe tener un hogar conforme al modelo y el propósito de Dios. Y si ustedes se acuerdan, el primer domingo de marzo tratamos, mis amados, la importancia de que en la casa hubiera un líder. ¿Se acuerdan, hermanos? Un líder que condujera a la familia en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, hacia el crecimiento, la madurez y el desarrollo espiritual. Y uno de los principios que traté aquella mañana era la importancia de levantar nuevamente el altar familiar. Vaya, no sabía que en esa mañana el Señor nos estaba preparando para lo porvenir. Qué importante es poner atención, hermanos, a la voz de Dios cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, porque, mis amados, la palabra muchas veces es preventiva y habrán veces que será curativa, pero en esa ocasión la palabra nos estaba previniendo de lo que íbamos a experimentar unos 15 días después. Así que, mis amados, en esta mañana, continuando con el tema de la familia, hoy quiero tratar con ustedes la importancia de la santidad en las familias que componen la iglesia del Señor. La santidad en la familia del Señor. Tanto las familias de forma individual como también la familia de fe como un aspecto global. Mis amados hermanos, por favor permítame llevarles entonces a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 1 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, iglesia, ha sido, es y seguirá siendo vuestra santificación. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas? Que os apartéis de toda inmoralidad sexual o fornicación, como dice la Reina Valera del 60. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los paganos, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe, que ninguno
agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, oiga la advertencia, mi amado, que Pablo le dice a la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que el que desecha estos consejos, no desecha a hombre, no desecha al portavoz del mensaje, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, iglesia amada, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué hemos aprendido de Dios en el camino de la fe? Que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mis amados, que Dios añada bendición a tu vida, a tu familia, a tu casa, a través de esta maravillosa palabra. Gracias a Dios por ella. En primer lugar, mis amados, permítame decirles que Pablo está girando a la iglesia una serie de instrucciones partiendo de dos realidades. Número uno, los peligros que de forma constante acechan la iglesia. Hermanos, la iglesia desde su comienzo, desde su origen, siempre ha tenido enemigos externos. No ha habido una sola etapa en el proceso de la historia de la iglesia que la iglesia haya estado exenta de la adversidad, haya estado exenta de las presiones, haya estado exenta de las persecuciones. Siempre lo ha estado. Y Pablo está realzando nuevamente esta verdad, los peligros que acechan la iglesia de parte externa. Pero también Pablo, mis amados, nos está dando a nosotros la enseñanza de tener un claro entendimiento de los peligros que también pueden darse dentro del seno de la iglesia, a lo que nosotros llamamos los peligros internos. Pablo, mi amado hermano, cuando se refiere a Tesalónica, lo hace con un profundo cariño, porque era una iglesia a la que él amaba profundamente. Tanto es así que en el capítulo 1, verso 3, Pablo menciona el espíritu de amor que él tiene hacia ellos y les dice: hermanos, yo siempre estoy acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra. Y hay tres características que Pablo resalta de la iglesia. Pablo dice que la iglesia, en primer lugar, tenía una maravillosa obra de fe. La iglesia, mi amado, se caracterizaba, Tesalónica se caracterizaba por las obras de fe. Todo lo que ellos hacían, lo hacían, mi amado, no porque les sobraba, no, era porque tenían abundante fe para hacerlo. Lo segundo, mi amado, que Pablo reconoce en la iglesia era que todo su trabajo, todo lo que hacía, su servicio, mi amado, su entrega, su pasión, su predicación, la enseñanza, todo el proceso, mi amado, en el desarrollo de la iglesia, Pablo dice que todo ello lo hacían con profundo amor. Y la tercera característica que Pablo habla, y usted lo encuentra ahí en el verso 3, es que tenían, mi amado, una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de tal manera que inclusive la iglesia había sido todo un ejemplo a los que se encontraban en los lugares circunvecinos, como por ejemplo la iglesia que estaba en Macedonia y la iglesia que estaba en Acaya. Todos ellos fueron bañados por estas conductas y características, mis amados, que había en Tesalónica. Entonces, tenemos que resaltar, iglesia, en esta mañana que la conducta de la iglesia es fundamental para el impacto hacia la comunidad donde Dios la tiene. Y debe ser de abundancia.
Por eso usted encuentra en estos 12 versículos, en 2 ocasiones, que Pablo recalca la importancia de que esas obras y que el testimonio de la iglesia tiene que ser abundante y de forma continua. Por eso él dice que abundéis más y más. O sea, mi amado, no debemos de cansarnos de guardar nuestra vida para con Dios. No podemos nosotros, mi amado, limitar el testimonio y el impacto que la iglesia tiene donde el Señor la ha ubicado con el propósito de ser luz en medio de un mundo que se hunde en las tinieblas. Pues la voluntad de Dios, dice Pablo, para la iglesia sigue siendo la misma. La voluntad de Dios, iglesia, es vuestra santificación. Si hay una bandera que debe estar muy en alto en la iglesia y debe estar ondeando, mis amados, más que nunca, es la bandera de la santidad. Dios no ha cambiado. El Dios nuestro, el Dios de los cielos, es un Dios santo y demanda de la iglesia y demanda de los hijos de Él que vivan en santidad. Pues su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana permítame compartir algunos principios, 3 en particular, que Pablo quiere que se constituyan en toda una base y fundamento de esta iglesia. De tal manera, mi amado, que sigan identificándose y sigan teniéndolo como una bandera que ondea fuerte en medio del mundo. Permítame hablar entonces de 3 aspectos que me encuentro en estos 12 versículos. Lo primero que quiero hablar es, mi amado, la importancia de cuidar las relaciones dentro de la iglesia. Que cuidemos la familia, que cuidemos los matrimonios, que cuidemos de forma integral el avance, crecimiento y madurez de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, mis amados hermanos, porque en la medida en que nosotros nos invirtamos en la iglesia y la iglesia sea saludable, automáticamente el testimonio hacia la comunidad será de alto impacto. Lo segundo, mi amado, que la iglesia necesita cuidar y cuidar al máximo es precisamente el amor fraterno entre los unos y los otros. Y lo tercero, mi amado, que la iglesia tiene como gran responsabilidad es precisamente el compromiso civil y social, mi amado, porque la iglesia todavía está en este mundo y tenemos que dar testimonio por ende. Entonces, permítame hablarles de 2 aspectos en cuanto a las relaciones que deben de existir en la iglesia y que tienen que estar en nosotros, mi amado, como una marca y como una señal. ¿Por qué somos la iglesia de Dios? ¿Por qué somos la iglesia de Jesucristo? En primer lugar, cuando hablamos de las relaciones dentro de la iglesia, tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con la pureza sexual como familia, como iglesia, como creyentes, mis amados hermanos. El llamado radical de Dios es que de toda conducta de inmoralidad sexual, la iglesia se aparte de eso. Cualquiera que sean, mi amado, esas conductas que hoy han sobresalido con todavía más ímpetu, con más fuerza. Mis amados hermanos, el sexo prematrimonial, el incesto, la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, el adulterio, y vaya a saber la lista interminable de conductas inmorales e inapropiadas que hoy son, mi amado hermano, el menú de todos los días de nuestra sociedad. Pablo nos dice, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios es que la iglesia cuide su pureza sexual. Y esto va precisamente con el contexto de la familia y de los matrimonios, mis amados hermanos, porque la voluntad de Dios es que dentro del seno de la iglesia los matrimonios caminen y vivan de forma íntegra. Cuando el Señor, mis amados hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 3 hace mención de la figura del liderazgo de la iglesia partiendo del pastor, mis amados, esa referencia no ha cambiado ni ha pasado de moda. Algunos hoy, mis amados hermanos, han obviado este perfil ministerial.
Y lamentablemente, mis amados, la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia que ha estado en decadencia porque, mi amado, hemos dejado de tomar como punto de partida el perfil bíblico de cómo deben de caminar, de vivir y conducirse los ministros de Dios. Y hoy cualquiera puede estar en una plataforma, hoy cualquiera puede estar en una tarima, hoy cualquiera puede asumir un liderazgo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos, mi amado hermano, el compromiso, la seriedad y la responsabilidad que demanda servirle a Dios, mis amados hermanos, algunos se nos para el pelo y deseamos a veces, mi amado, salir corriendo. Pero hemos entendido, mi amado, que esto no es un asunto de hombres, sino de llamados de Dios. Pero el Señor dice, mi amado, a través de Pablo, le dice a Timoteo que el ministro de Dios, que el siervo de Dios, que el líder que Dios ha puesto en diferentes áreas de la estructura de la iglesia, tiene que ser irreprensible. Y esa palabra, mis amados hermanos, en la raíz original es que no hay por dónde echarle mano. Y en buen tico, que no tiene rabo que le majen. Mis amados hermanos, y la voluntad de Dios es que las familias que componen la iglesia, que los matrimonios y que los hogares, mi amado, sean íntegros y que se guarden de toda la inmundicia sexual que ha invadido el mundo entero. La sexualidad nunca ha sido un pecado porque fue creada por Dios. Pero el hombre, por su desobediencia, corrompió, mi amado, a niveles animales, inclusive, mi amado, este regalo de Dios como es la sexualidad. Y esto sería solamente un apartado para dedicar un mes, 2 meses, 3 meses a hablar solamente de la importancia de la pureza sexual dentro del matrimonio. Porque en la medida en que un matrimonio sea íntegro y se guarde, estamos garantizando que las generaciones futuras, mis amados hermanos, sean generaciones santas para la gloria de Dios. El Señor nos dice, mis amados hermanos, y nos hace una exhortación a todos los esposos de que debemos de cuidar a nuestras compañeras de ministerio, de vida, nuestras socias de vida, en santidad y en todo honor. Mis amados hermanos, la compañera que Dios ha puesto a la par de un hombre, de un esposo, mi amado, no es un objeto sexual, como muchos lamentablemente la siguen viendo al día de hoy. Hemos escuchado tremendos y tristes y pésimos testimonios y consecuencias que se han dado, mis amados hermanos, por causa, mis amados, de las concupiscencias a las que muchos esposos han querido llevar a sus esposas, y eso ha terminado muy mal, muy mal, muy mal. Mis amados hermanos, por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Sí, la iglesia de hoy, la iglesia de marzo del 2020, sí, el Señor nos dice que nuestros matrimonios tienen que caminar, iglesia, en toda pureza. Y que tenemos que guardarnos de toda concupiscencia. Y Santiago dice, mis amados hermanos, que por eso viene el pecado. No porque vino un bicho y le picó la cabeza, sino porque está dentro de nosotros esa lucha constante y tenemos que guardarnos para Dios. Yo me he apropiado de un texto maravilloso que está en Judas capítulo, verso 24 y 25, cuando dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Le hablo a los esposos en esta mañana. Dios es poderoso para guardarte de la contaminación sexual. Dios es poderoso, mi amada hermana, para guardarte de la contaminación sexual. Y por causa de que te has guardado para Dios, tienes la autoridad moral para decirle a tus hijos y a tus hijas: guárdense para Dios. Porque quien hace esto tendrá un matrimonio victorioso durante todo el camino de su vida. Mis amados hermanos, este llamado profundo que hace el apóstol Pablo se lo está haciendo a las familias que componen la iglesia. Mis amados hermanos, estamos rodeados de familias disfuncionales. Hoy cada vez, mis amados hermanos, las familias se quiebran. Hoy las conductas sociales que nos encontramos, mis amados hermanos, de niños en las calles, mi amado, jovencitas prostituyéndose, jovencitos de tiernas edades de 12, 13, 14 años, mis amados hermanos, todas esas conductas sociales que tienen el país y el mundo hundido,
partió de un hogar sin principios, sin moral y sin ejemplo de líderes. Por eso Pablo, mi amado, queriendo cuidar la iglesia, le dice que tenemos nosotros que mantener el llamamiento de Dios, mi amado, sin negociarlo. La santificación sigue siendo, mi amado, el lenguaje del cielo, y por ende tiene que ser lo de la iglesia. Lo segundo, mi amado, que quiero hablarles en cuanto a la santidad de la iglesia y de la familia de la fe, mis amados, son las relaciones fraternas. El mundo, mis amados hermanos, cada vez más se enfría en torno a las relaciones. Por eso la Biblia dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si no, mi amado, póngase usted a analizar, hoy a quién usted le abre la puerta de su casa con facilidad. Los que no tenemos un ojito en la puerta, mis amados hermanos, tenemos perro, tenemos verjas, tenemos miles de cosas, contratamos seguridad, tenemos cámaras, tenemos infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya no confiamos en nadie. Pero ese tipo de conductas, mis amados hermanos, que son obvias y tenemos que hacerlo para cuidar lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha costado por muchos años, no se refiere, mis amados, a que tenemos que ser fríos en cuanto a las relaciones como amigos y como hermanos, y por ende tampoco debiéramos de ser indiferentes. Porque la indiferencia del mundo, me temo que también ha entrado a la iglesia. La indiferencia del mundo, el enfriamiento del mundo hacia la necesidad, mis amados, hacia los problemas del hombre y de la mujer, lamentablemente ha entrado muchas veces a la iglesia. Y como decía aquel refrán, estando yo caliente, que se ría la gente. Pero eso en la iglesia, hermanos amados, no debe ser así. Por eso Pablo dice, en primer lugar, tenemos que cuidar tanto, mis amados hermanos, nuestras relaciones, nuestra amistad en la fe, de tal manera que dice, cuidémonos de que no agraviemos u ofendamos o maltratemos o hiramos a ninguno de nuestros hermanos. Oiga, mis amados hermanos, qué tremendo desafío, ¿verdad? Porque tenemos que ser sinceros. Y Pablo lo dice también, hay hermanitos que son difíciles de soportar. Mire, tienen un ministerio de insoportables que ayúdeme a decir. Pero aún así, el amor debe ser un fruto del Espíritu, mi amado, que no es opcional para la iglesia. Tiene que mantenerse en nosotros creciendo y abundando de forma permanente. Porque no podemos pasar por alto, hermanos, lo que a veces pasamos por alto. Es que Dios es vengador de ese tipo de conductas. ¿Qué significa? Que si yo, mi amado, intencionalmente hago algo para ofender, para dañar o maltratar a un hermano o una hermana, Dios no pasará por alto esa conducta y Él me disciplinará. Eso dice el texto. Dios es vengador de todas estas conductas. O sea, Dios no pasará por alto las injusticias que se den dentro de la familia de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos perdone también. ¿Cuántas personas habremos ofendido? La Biblia dice a través de Santiago que si alguno, mi amado, dice que nunca ha fallado, nunca ha pecado, mi amado, que no ha ofendido, mentiroso. ¿Quién no lucha con la lengua, hermanos? Todos. ¿Qué miembro más pequeño? Pero si no está controlado por el Espíritu, ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto daño ha hecho, mis amados hermanos? Lamentablemente. Así que si en esta mañana hay alguien que nos está mirando y se siente herido, se siente maltratado, ha sido ofendido, ha sido de alguna manera afectado en sus emociones, en el nombre del Señor, perdónenos. Perdone nuestra torpeza como pastores, perdone nuestra torpeza como líderes, perdone nuestra torpeza como hermanos, que muchas veces ha sido sin intenciones, sí, lo sé, pero también muchas veces han sido muy bien intencionadas. Cualquiera que sea la razón, yo te invito para que tu corazón esté sano para con Dios. Y la única forma de que el corazón camine sano es a través del perdón. Así que te pedimos perdón, pero también te pedimos en el nombre del Señor que perdones cualquier herida y cualquier daño que nosotros hayamos hecho para contigo.
mis amados hermanos, lo tercero, en cuanto a las relaciones como iglesia, como familia de fe, es, mi amado, la importancia de vivir lejos de toda inmundicia y de toda contaminación. Vaya, hermanos, nosotros estamos rodeados de un abanico de contaminación que se filtra por donde menos pensamos, ¿no es cierto? ¿A cuántos, mi amado, hemos estado viendo hasta una enseñanza en el Facebook? ¿Cuántos hemos estado en algunos de los canales o redes, mi amado, y un pronto a otro sale una barbaridad que usted no sabe si apagar el teléfono o reventarlo en el piso? Sí, hermanos. Martín Lutero decía que yo no puedo impedir, decía él, que las aves vuelen por mi cabeza. No puedo impedirlo. Pero yo sí puedo impedir que ellas hagan un nido en mi cabeza. Hermanos amados, no podemos impedir a toda la corriente de inmoralidad, de inmundicia que estamos viviendo. Este mundo no está como Sodoma y Gomorra. Este mundo está peor que esas dos ciudades. Y tengo que decirlo también, y es mi responsabilidad. Así como Dios trajo juicio a dos ciudades, las conductas inmorales que habían en ellos los hacían ser sobresalientes. Pero hoy esa inmundicia no está en dos ciudades, no está en dos países, lamentablemente está en el mundo entero. Y el Señor nos manda a nosotros como iglesia, mis amados hermanos, a que nos guardemos, a que tengamos cuidado aún a veces hasta de los chistes que escuchamos, de los chistes que mandamos, de las palabras que utilizamos, de las expresiones con doble sentido, de las imágenes que nos mandan constantemente. Bueno, el creyente que ha sido un testimonio para todo su contexto de vida, difícilmente le estarán enviando mensajes vulgares u obscenos. Y si lo hacen, yo esperaría que tu respuesta, como la mía, deba de ser, mi amado hermano, de una corrección con amor a quien lo haga. Lo harán una vez, pero si tú haces un alto y das un mensaje, estoy seguro que no habrá una segunda ocasión. Y la Biblia dice que nos guardemos, mi amado, hasta inclusive de la forma en que hablamos. ¿No es cierto? Pablo dice a la iglesia de Éfeso: ninguna palabra corrompida, sucia, inmoral salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria y útil para edificar a los que te escuchen. Por eso el Señor dice también, hermanos, de que Dios nos demanda, inclusive la forma en que hablamos. Dice, mi amado, que Dios no pasará por alto, mi amado, lo que salga de nuestra boca. Y Pablo, mis amados hermanos, le pide a la iglesia. Yo no sé si el apóstol se sintió, mi amado, como que su tono de voz estaba como el mío, cada vez subiendo más. Yo no sé si el apóstol Pablo, mi amado, sintió de que estaba hablándole muy fuerte a la iglesia, no lo sé. Pero él hizo algo sabio y dice: mis amados hermanos, no deseche la instrucción que hoy les estoy dando, porque esta instrucción no viene de hombre. Esto es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Hermanos, yo creo, en mi análisis limitado y sencillo, que este tiempo que estamos viviendo, muchos dicen que es un castigo para el mundo, que es una disciplina de Dios para el mundo, lo cual tampoco puedo obviar, pues Dios utiliza muchas formas de llamar la atención al hombre. Yo creo que este también es un tiempo para que la iglesia se limpie. ¿Están conmigo, hermanos? Yo creo que este es un tiempo para que usted y yo nos limpiemos. La Biblia dice, mi amado, en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, después de que Pablo viene hablando, mi amado, de las ventajas, de los recursos y promesas que tenemos en Dios. Por eso él dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre luz y tinieblas, entre Cristo y Belial, etcétera, etcétera. Y después de dar todo ese mensaje de la importancia de que la iglesia mantenga su separación, no del mundo, pero sí del sistema, nos dice: así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.
Esto nos toca a nosotros, hermanos. Ya Dios hizo su parte. Esta advertencia, mi amado, esta instrucción no viene de hombre alguno, sino de parte de Dios. Lo segundo, hermanos, que necesitamos como iglesia y como familia de fe fortalecer, y aún en el seno del hogar, hermanos, porque cómo hay problemas en las familias, cómo hay problemas, hermano. Yo sé que las presiones, y yo sé que la situación económica, y yo sé que miles de factores, mi amado, han golpeado a la familia, no hay duda de eso. Pero ninguno de estos factores debiera ser un detonante para que la familia se parta, y menos la familia de fe. Ahora es cuando más tenemos que estar unidos como familia. Ahora es que cuando más la iglesia tiene que unirse. Ahora es cuando más tenemos que manifestar, mis amados hermanos, lo que realmente hemos predicado y creído, de que somos uno en Dios, ¿no es cierto? Pues el Señor dice en el verso 9 y 10, Él nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo les escriba, porque vosotros mismos, iglesia labranza, amados hermanos, han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Labranza tiene casi 34 años. ¿Cuántas veces hemos escuchado en este tiempo: hermanos, tenemos que amarnos? Iglesia, amémonos los unos a los otros. ¿No es cierto? Mi amado, pues ese mensaje no ha cambiado. Por eso el llamado de Dios, iglesia, es a que nos amemos los unos a los otros. Y esto no es un asunto opcional. Esto tiene que estar en nuestro ADN. Es cierto que en toda relación humana hay fraccionamientos. Es cierto que en todo factor humano hay divergencias. Es cierto que hay diferencia de opinión. Las hay en nuestra propia casa. Aunque nuestros hijos salgan de la misma mata, no es cierto, cada uno tiene su personalidad, tiene su conducta, tiene su perspectiva de vida, tiene su cosmovisión. Y con todo y eso, somos una familia. Necesitamos hacer ajustes, y para ello, el vínculo perfecto en el creyente es el amor. Mis amados hermanos, y ese amor, dice Pablo, tiene que ser sin acepción de personas. Hermanos amados, este es un llamado de Dios para la iglesia. Nadie ha sido facultado por Dios para hacer acepción de personas. Ninguno de nosotros tiene la autorización ni el permiso de Dios para hacer diferencias, ni entre uno ni entre otro. Todos nosotros, mis amados hermanos, somos uno en Cristo. Todos tenemos el mismo boleto de primera clase. En el reino de Dios no hay segunda clase ni tercera clase, solo una única clase, y es para todos los redimidos y lavados con la sangre del Cordero de Dios. Mis amados hermanos, el amor entre nosotros tiene que ser una realidad y tiene que abundar más y más, más y más, más y más, de forma constante. Y por último, mis amados, en cuanto a lo que tiene que ver con las instrucciones del fortalecimiento de las familias y de la familia que es la iglesia, es las responsabilidades que tenemos para con los de afuera. Sí, hermano, la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia no ha sido puesta aquí en Los Guido, donde estamos ubicados, para hacer un adorno o para ocupar un espacio solamente. La iglesia en Los Guido tiene un compromiso y una responsabilidad delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Por eso, mis amados hermanos, Pablo recomienda a la iglesia: número 1, procure en la medida de lo posible tener tranquilidad. Es cierto que en los contextos sociales, y dependiendo del contexto social, hay muchas cosas que intranquilizan la vida del creyente. Claro que sí. La inseguridad, la drogadicción, el vandalismo, la prostitución, los asaltos, los secuestros. Mire, la lista es interminable, ¿no es cierto? Pero el Señor nos manda a tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque el que confía en el Señor, dice el Salmo, será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tu confianza y mi confianza debe estar puesta en Dios, hermanos. Yo pregunto, ¿será que a alguien se le ha dormido el Señor en estos días? ¿Será que Dios
se fue a una siesta, mi amado, y ha descuidado la iglesia en estos 15, 22 días? ¿Será que Dios está de vacaciones? No. ¿Sabe qué dice Habacuc? Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Gloria a Dios por eso. Ya me estoy calentando, hermanos. Lo segundo, Pablo dice que usted y yo debemos de ser diligentes en nuestras labores. Y esto, mi amado, es para todos, niños, adolescentes, jóvenes que estudian. Sean diligentes. Sean diligentes, aprovechen los recursos, aprovechen la bendición del esfuerzo de papi y de mami para que sean hombres de bien. No sabemos cuánto tiempo el Señor tendrá la iglesia en la tierra. Yo creo que es muy poco lo que estaremos aquí. Pero en este tiempo, mi amado, sea diligente. Usted en su estudio, usted en su trabajo, usted en su profesión, usted en su negocio, mejore cada día. Pídale a Dios sabiduría, pídale ideas, pídale a Dios creatividad, pídale a Dios que abra su perspectiva mental, mis amados, para que se reinvente todavía más. Sea mejor en lo que hace. Esfuércese por ser de los mejores. Vaya una milla extra. Porque esto no solamente habla bien de usted, habla bien de su fe. Y Pablo dice, mis amados, tenemos que ser sobresalientes en lo que hacemos, a diferencia del resto del mundo. Si hay gente que, mi amado, anda viendo cómo le roba las horas a su patrón, el creyente debiera más bien decir, patrón, aquí estoy para servirle. ¿En qué puedo servirle? Aunque los 15 minutos de más, o los 30 minutos, o la horita de más, no sea pagada. Al final de cuentas, esas actitudes, Dios sí las paga, mis amados. Pablo dice a la iglesia, tiene que ser diligente. Hoy nos sobran los trabajos y no por producto de la pandemia. Ya de tiempo atrás, mis amados, cada vez más las fuentes laborales se han venido estrechando. Y saben, mis amados, voy a pensar un poquito como empresario. En los momentos de crisis, cuando tienen que hacer recortes, muchas veces, no siempre, depende de la situación, tienen que cerrar un negocio. Pero mis amados, cuando el negocio puede seguir operando y quieren escoger los mejores, yo quisiera pensar que somos los creyentes los que quedaremos en esa lista. Mis amados hermanos, también la Biblia nos dice que tenemos que tomar decisiones honestas con los de afuera. Hermanos, tenemos que ser muy diligentes. Porque otra vez reitero e insisto, la oferta de alternativas para tener bienes en este mundo son muchas y la gran mayoría perversas y corrompidas. Mis amados hermanos, ¿cuántas ventas nos llevan a la puerta de nuestra casa? ¿Cuántos artefactos nos llevan, mi amado, a la puerta del carro? ¿Cuántos, mi amado, utensilios nos llegan a vender? Y muchas veces decimos, uy, qué barato, esto es una gran oferta, tengo que hacerlo. Lo que muchas veces no hemos pensado es que detrás de ese producto hay alguien que fue despojado de él. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, mis amados, cuidémonos, mi amado, de las decisiones que se presentan, mi amado, para tomar acciones deshonestas. Hermanos amados, no solamente como familia, nuestros hijos están mirando nuestras acciones. ¿Qué hacemos cuando nos sobra un vuelto? ¿Qué hacemos cuando nos dan mal un cambio en el bus? ¿Qué pasa, mis amados, cuando en el supermercado o en la tienda, mi amado, alguien se equivocó y echó una prenda de más? ¿Qué hacemos? Decimos, fueron los ángeles. O vamos y decimos, señores, miren, yo compré tres chunchitos y me dieron 4. Aquí hubo un error. Y he visto que muchas veces por la generosidad del corazón, dice, por esa generosidad se lo regalo. Bendito sea Dios. Así que eso es bueno de parte de Dios. Y hermanos amados, el creyente, dice Pablo, que vive y cuida ese tipo de conductas, dice que Dios se encargará de que no tenga necesidad de nada. ¿Y saben qué es nada aquí en Costa Rica? Lo mismo que en China. Nada es nada, hermanos. Esta palabra es vigente. ¿Y por qué Pablo hace esa excitativa a la iglesia? Es cierto que ellos tenían obras lindísimas, actitudes preciosas, un nivel de fe, mi amado, que era un testimonio para muchos.
pero malinterpretaron inclusive hasta el mensaje de la venida de Cristo. De tal manera que algunos, mis amados, por predicar de que Cristo venía, se hicieron vagos. Y algunos dejaron sus trabajos, sus estudios, los abandonaron y se sentaron a esperar la venida de Cristo. Imagínense, estarían ya de piedra, ¿verdad? Porque eso fue hace casi o más de 2000 años. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto que digo. No diga, es que sí, el Señor tiene esto por tardanza. No. Si Cristo no ha venido, es por misericordia. Es porque aún algunos faltan de entrar al arca de la salvación que es Cristo. Pero mis amados hermanos, es cierto que el tiempo del fin cada vez es más cercano. Pastor, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahorita no podemos congregarnos, por lo menos en un templo, solo a través de las redes sociales. Gloria a Dios por eso. Pastor, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya Cristo viene. ¿Dejamos todo botado? No, seamos mejores cada día, hermanos. Los que tienen la bendición de salir mañana a su trabajo, vaya con esa mentalidad de honrar a Cristo. Los que están trabajando en sus casas, sean honestos y cumplan con el horario. Sean honestos delante de Dios. No importa si el patrón no lo está midiendo. No importa si no hay una tarjeta por la que usted tenga que pasar, mi amado, y confirmar de que usted está trabajando. No. Quien le sirve a Dios, le sirve a los hombres. Y quien le sirve a los hombres también honra a Dios, dice la palabra. Así que, iglesia, cierro mi pensamiento en esta mañana con el llamado una vez más de Pablo. Número 1, guardémonos de toda inmundicia sexual. Guardémonos, santifiquemos nuestra vida, santifiquemos nuestros ojos, santifiquemos nuestra boca, santifiquemos nuestros oídos, porque algunos tienen orejas pero no oídos. Santifiquemos, mis amados, toda nuestra vida de forma integral, pues esa es la voluntad de Dios. Lo segundo, hermanos, levantemos la bandera del amor los unos por los otros, independientemente de las diferencias y la variabilidad de personalidad. Y número 3, seamos responsables en cuanto al trato con los demás, porque si nosotros cuidamos esto como familia, mis amados hermanos, la Biblia dice no solo que no tendremos necesidad, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, sino que también estoy seguro que para los siguientes días el mejor medio evangelístico a esta comunidad que está asustada, que está con miedo, que está en incertidumbre, ¿sabe cuál será? La iglesia de Cristo. Ellos volverán sus ojos a las familias modelos de la iglesia. Cuando vean, mis amados, que después de este tiempo y todo lo que haya podido complicar la vida de muchas familias, buscarán un auxilio, buscarán un modelo, buscarán un refugio. Y yo estoy seguro que el Centro Familiar Cristiano Labranza, la gente no va a caber en este lugar, porque encontrará aquí hombres, mujeres, matrimonios, familias que aman a Dios, que se guardan para Dios y que son un ejemplo, y muchos de ellos querrán imitar tu fe y la mía. Mis amados hermanos, que el Señor añada a tu corazón fortaleza, aliento, ánimo. Mis amados, levante la bandera de la santidad, levante la bandera del temor de Dios. Mi amado hermano, fortalézcase en Dios. Este es un tiempo para que estemos reunidos, metidos en la presencia del Señor, estemos glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Mi amado hermano, este es un tiempo de bendición. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí en su casa o con los ojos abiertos, no importa si quiere levantar las manos, si quiere tomarle la mano a su hermano, a su hermana, a su esposa, a sus hijos, hágalo. Y ore a Dios juntamente conmigo. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos este tiempo precioso. Gracias. Cuánto anhelaba, Señor, estar en tu casa y hoy tengo este privilegio, Señor. Pero también ahí en el seno del hogar, cada uno de mis hermanos, Señor, tiene la bendición de ser tabernáculo, de ser templo, donde solamente se necesita el corazón dispuesto para adorar, para glorificar
y para exaltar el nombre del Señor. Padre, te pido, Señor, que bendigas la iglesia. Bendice esta familia preciosa. Bendice la familia de labranza, Señor. Cada hogar. Bendice cada matrimonio, Señor. Todo este mes de marzo lo hemos dedicado, Señor, para fortalecer los matrimonios, para fortalecer las familias, para fortalecer los hijos, las hijas, para que las relaciones en familia, Señor, se fortalezcan. Hoy, Señor, terminamos, Señor, este mes, Dios mío, pero no queremos terminar sin decirte, Padre, gracias. Gracias porque has guardado cada hogar y familia. Cuando iniciamos, no pensábamos, Señor, que íbamos a experimentar un tiempo adverso y difícil, pero tú que tienes control de todo, Señor, nos has guardado, nos has cuidado, nos has sustentado, Señor. Yo te pido, Padre, que si en esta mañana alguien, Señor, que nos está mirando, está atravesando por algún problema difícil, por alguna angustia, por algún temor, por algún miedo, Señor, por alguna tristeza, Espíritu de Dios, te pido con todo el respeto que tú mereces, Señor, de que les bendigas, que les fortalezcas, que les llenes de tu paz y que les llenes de tu consuelo, Señor. Pues tu palabra dice que tú eres un Dios cercano, tú no eres un Dios de lejos. Tu palabra dice, Señor, que tú estás cercano a todos los que están contristados, a los que tienen corazón quebrantado, Señor. No solamente eres un Dios de cerca, sino también eres amigo, Padre. Bendigo a todas las familias, bendigo a todos mis hermanos y hermanas, y que tu paz, tu bendición y tu fortaleza estén en ellos. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que no falte alimento en la casa de mis hermanos, que no falte el sustento, Señor, que no falte el techo, Padre. Y si alguno, Señor, ha perdido sus ingresos de forma parcial o total, Señor, te suplico, te pido encarecidamente, juntamente con la iglesia que ora, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Adore a Dios, hermano, levante sus manos, bendiga el nombre del Señor, dele gracias, dele gracias, dele gracias, bendito sea su nombre. Gracias, Dios, toda la honra es para ti, Señor. Me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve, y sé que mi milagro hoy recibiré. Viene la duda y el temor, queriendo causarme más dolor, pero sigo creyendo que lo recibiré. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve, y sé que mi milagro hoy recibiré. Viene la duda y el temor, queriendo causarme más dolor,
yo sigo creyendo y lo recibiré. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Sigo creyendo y sigo caminando y me abro paso entre la multitud. Estoy tocando el borde de su manto, estoy sintiendo en mí la sanidad de hoy. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad,